Hay una palabra común en algunos equipos. No está en los manuales ni aparece en los organigramas. Tampoco suele decirse en las reuniones formales. Pero circula igual, en los pasillos, en los comentarios y a veces incluso en tono de broma. La palabra es sapovisor. Ese apodo que algunos equipos ponen al supervisor que corrige, ordena o que simplemente hace su trabajo. Y aunque parece algo menor, detrás de esa palabra se esconde un fenómeno cultural mucho más profundo. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Liderazgo sin Portazos con Cristian Maturana y Raúl Cifuentes, el podcast en que ayudamos a personas normales a convertirse en líderes sobresalientes. Hola amigos, soy Raúl Cifuentes y me encuentro con mi gran amigo del alma, Cristian Maturana, líder, coach y mentor de C-Coach y la Academia de Liderazgo. Hola Cristian. Me aplaudo solo. Sí, aplausos hermano. ¿Cómo está, amigo mío? Bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, siento que como que la vida va poniendo cosas en común. ¿Ya? La semana pasada tuvimos la oportunidad, coincidentemente, de tú y yo, en oportunidades separadas, ser invitados a un canal de televisión, a un programa de televisión chiquitito, Sí. regional, pero televisión al fin y al cabo. Así es. Yo debo decir que fue mi debut televisivo. En un canal que se llama Marga Marga TV, también lo pueden ver por ahí. Me entrevistaron, hablamos sobre liderazgo, sobre el podcast que estamos grabando, Liderazgo sin Portazos. Y a ti te invitaron para hablar sobre la Fundación Javier Arrieta. Así es. Ustedes están en campaña ahora, ¿o no? Sí, pues comenzamos ahora, estamos con mucho trabajo, estamos full, porque comenzamos el 10 de abril hasta el 10 de mayo, o sea, un mes en campaña, nuestra primera gran colecta oficial. Perfecto. Este episodio, bueno, no es ninguna sorpresa. Nosotros grabamos y sale con posterioridad, pero saldría estamos saliendo el lunes. ¿Cuánto estamos el lunes? Este Lunes 5 de abril, me parece que es. ¿5 de abril puede ser? Puede Ok, ser. bueno, ahí Nico nos va a Sí, confirmar. vamos a ver. Por lo tanto, estamos a tiempo. 10 de abril comienza la campaña solidaria de la Fundación Javier Arrieta. Así es. ¿Y qué puede hacer la gente para apoyar la fundación? Bueno, la gente visitar nuestras redes sociales donde encontrará toda la información. Invitamos esencialmente a promover esta colecta, obviamente hacer tu aporte, ojalá hacerte socio, pero promoverla, ya con difundir nos ayudas mucho. Y vamos a estar en calle también, interviniendo en calles. En la calle, perfecto. Sí, vamos a estar ahí, vamos a ir avisando. ¿En qué lugares? Viña del Mar en el centro, Valparaíso con Perfecto. Arlegui. Y vamos a estar ahí en la plaza que está frente al mall de Viña del Mar en 14 Norte. Con las chaquetitas color turquesa. Exactamente. Perfecto, Sí. para que los reconozcan. Así es. Súper bien. Y la Fundación Javier Arrieta, si podemos resumir, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son sus beneficiarios? Para que también la gente entienda, bueno, por qué es importante ayudar. Sí, acompañamos a familias vulnerables de la quinta región en dos grandes aspectos, esencialmente en niños, niñas y adolescentes, a evitar la deserción escolar, porque sabes tú que el instrumento para ir levantándote en la vida En la educación. es la educación. La educación, sí. Cuando obtienes un título, te pones a trabajar, vas rompiendo tu círculo de vulnerabilidad. Y en esos hogares que nosotros atendemos, que son cerca de 2.000 hogares, también están las personas mayores, con quienes trabajamos obviamente un poco más asistencialismo, pero también mucho de incorporarla a una red social, que sientan vida, que participen con otra persona. Súper. Porque las personas mayores están muy en soledad, una soledad que no se ve. No se ve muchas veces. Sí, Perfecto. y ahí Y me encanta el propósito de empujar la educación y evitar la deserción escolar, porque de verdad, yo soy fruto de la educación. A mí me encanta pensar que la educación, que es algo que también promovemos a través del podcast en nuestra Academia de Liderazgo, puede generar movilidad social. Movilidad social es que, por ejemplo, una persona pueda salir de la pobreza y pasar a formar parte de la clase media, autosustentarse, vivir una vida mejor que la actual. Así es. Y yo he experimentado en carne propia movilidad social a partir de que me he educado. Así que por eso yo también me hace mucho sentido esta propuesta. Creo que se alinea mucho al propósito que tenemos también como C-Coach, que es generar crecimiento, generar transformación en las personas. Y por eso también soy socio. Eso es, porque usted sabe lo potente que es el que usted sea socio, lo potente que genera ese aporte mensual Exactamente, y el trabajo que nosotros hacemos en la fundación. exactamente. Y confío tanto en Dios y en la vida, en que cuando uno más aporta, como que se abren las puertas también para que uno
mejor le vaya también. Así es, eso es una pura verdad. Pero volvamos al tema. Vamos, Cristian. Hoy vamos a hablar de esta palabra controversial. Estoy seguro que esto probablemente cuando Nico después tome estas piezas y haga clip o reels, ¿Reels? va a levantar polvo. Porque vamos a hablar del sapo visor. Esta palabra que esconde un tema cultural que hay detrás. Y vamos a ver este fenómeno, el supervisor o sapo visor, vamos a ver 3 temas por lo menos, o 3 aristas al respecto. Primero, ¿por qué aparece esta cultura de llamar sapo visor en los equipos? Porque esto no se ve en todos los equipos, se ve en algunas culturas. ¿Qué riesgos tiene para el desempeño, para el liderazgo? Ajá. ¿Cómo influye negativamente? ¿Cómo lo afecta? Y tercero, ¿qué puede hacer un líder cuando se encuentra con este tipo de fenómenos? Es la parte que más me encanta de ver estos podcasts, ¿es cierto? Y de lo que tú entregas. Porque no es solamente la problemática, es cómo te vamos a ayudar a resolverla o tratar de resolver Exactamente. esa situación. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Sí. Aquí en el podcast nosotros decimos cómo lo puedes hacer. Exacto. Ahora, si tú quieres profundizar más en la Academia de Liderazgo, hazlo junto con nosotros, hazlo acompañado con muchas más herramientas y con mucha más profundidad también. Exactamente. Esa Así es que la también desde ya, si tú estás evaluando sumarte a la Academia de Liderazgo, no le des tantas vueltas. De hecho, yo mismo soy el que hace las masterclass todos los meses. Estoy yo ahí, no es que yo aparezco acá y después me desaparezco como otros mentores que son muy buenos para aparecer en los anuncios y la publicidad, pero cuando tomáis el servicio, cuando tomáis el programa, nunca más los viste. intención. ¿Verdad? Sí, es cierto. No, yo Acá está Cristian. trato de estar muy presente. De hecho, no trato, estoy muy Está presente presente. para los participantes de la Academia de Liderazgo. Y de verdad, las herramientas que se entregan en la academia y en cada masterclass son realmente útiles y se pueden aplicar, no son cosas en el aire. No son cosas en el aire, es aplicable. Sí. Muy bien, amigo mío. Vamos con el primer punto. A este que hemos llamado cuando decir la verdad se vuelve incómodo. Súper típico, ¿no? ¿En qué situación vamos a hablar? Del trabajo, ¿no? Sí. Sí. Yeah. Hablemos un poquito de la cultura de estos contextos donde se le llama sapovisor al supervisor. Y esto ocurre cuando en muchos equipos como que existe la regla o la creencia o el código. Aquí no se sapea. Aquí está prohibido sapear. Que es lo mismo que decir, sapea por si alguien nos escucha fuera de Chile, como acusar o denunciar. Sí, Aquí no se denuncia, aquí no se devela, aquí se guarda silencio. Y si bien es cierto que por ahí uno podría mirar no con tan buenos ojos al sapo o al que sapea, porque de hecho en el código callejero el que sapea puede correr riesgo hasta su vida, el que denuncia. Sí, claro. Esto también se traslada al contexto laboral. Y si bien es cierto, uno no tiene por qué andar de sapo por la vida, ni denunciando ni acusando cada cosa que ve, porque uno también está muy enfocado en la vida propia. Si mi rol es liderar, si mi rol es supervisar, ¿acaso no tengo que levantar observaciones cuando algo no está bien hecho? Por supuesto que Por sí. supuesto que sí, Por es supuesto. parte del rol de supervisar. Nosotros tenemos muchísimos supervisores en la Academia de Liderazgo y que están viendo nuestro podcast. Por lo tanto, cuando se instala la cultura, aquí prohibido sapear, aquí es súper mal visto, aquí hay que quedarse callado, hay que hacer la vista gorda con el error. No es que lo digan formalmente, no está escrito en ningún correo, No, pero está como en el inconsciente colectivo en esa cultura. porque se subentiende. Ojo, peligro, danger. Exactamente, Mm. exactamente. Pero todos entienden el mensaje finalmente. Sí. O sea, está súper claro que acá eso es como súper mal visto. Sí. Entonces ahí no hay que corregir mucho, hay que hacer la vista gorda, no hay que exponer los errores, porque además que exponer los errores en sí mismo ya es como incómodo para el ego, pero llegamos al extremo de que se cometen errores Ujú. y está prohibido hablar de aquello también. Sí. Y cuando alguien rompe este código, esta regla, es decir, cuando alguien sapea, eso empieza a incomodar y ya no es supervisor, usted es sapovisor. Ahí viene el sapovisor. Entonces está la cuadrilla de trabajadores haciendo las cosas como, a veces bien, ¿sí? Ujú. Pero a veces también no tan bien. Y ven que viene el supervisor con su casco blanco, ahí viene el sapovisor. Hagan como que están trabajando. Hace poco, Raúl, Mm. como yo todas las semanas siempre estoy realizando capacitaciones, pero este año, es decir, no hace mucho, estaba en una capacitación justamente con supervisores del área industrial. Y uno pide conversar conmigo.
Y así como en tono bien cómplice, se sentía súper incómodo, en un contexto de confianza, él me dice, ¿sabes qué, Cristian? Yo cada vez que trato de ordenar un poquito el panorama, de poner las cosas en su lugar, de corregir, de ajustar, de sugerir mejoras, puta, me ponen mala cara, dijo. Y al tiro me bautizan como el sapo visor. Y yo le dije, ok, te entiendo. ¿Con qué impronta lo haces? Puta, Cristian, lo hago con la mejor buena onda. Ya. No busco incomodarlo, no busco faltarle el respeto, ni ponerle el pie encima, ni someterlo a mi autoridad. Lo único que quiero es que el trabajo se haga bien. O sea, él haciendo lo correcto, lo que se supone que debemos hacer, ¿cierto? Igual había una temática detrás. Exactamente. de esa Ahí posición. era evidencia ¿Mm? de que en esa cultura, en ese equipo, está instalada el código de aquí está prohibido develar el error, aquí no se sapea. No sé si me adelanta el tema, pero tú dices él lo hacía en forma correcta, su proceso de liderar, pero estaba ya integrado en el equipo este concepto del sapo visor. Entonces, ¿desde dónde viene? Si viene por historia, viene porque hay personas que sin considerar el medio donde están, de por sí tienen esos miedos, esos temores y consideran que cualquier cosa de control, aparece esta figura de sapo visor. Si no es de parte del líder, ¿y cómo descubrirlo dónde está el meollo del asunto? Es que da lo mismo encontrar el origen, porque ¿Ya? podríamos encontrar orígenes desde la época de la colonización, desde la época del patrón de fundo, de ¿Ya? cómo eso está instalado, de que viene de una cultura más callejera, de cómo es castigado el sapo. El sapo, para que no son chilenos Ujú. y nos están siguiendo, es como el que denuncia, el que acusa, el Sí. que devela un error o algo mal hecho. El asunto es tomar conciencia de que existe esta cultura, de que esta regla o código está instalado e intentar hacer algo al respecto. Porque este participante, este supervisor, él me describía cómo lo hacía. No trataba mal a la gente, él solía ser muy respetuoso, pero estaba esto instalado de que, bueno, él sí decía cuando algo estaba mal hecho y eso incomodaba mucho. Claro, sí, entiendo. Entonces, esa cultura como que espera que el supervisor simplemente ocupe un puesto, pero no haga su pega. Deje ser, Ujú. como un líder laissez-faire. Sí. Sí, que ahí me da vuelta este tema del si el líder está en lo correcto, porque diríamos otra cosa si el líder es el que se equivoca, que expone, que no sé, reta en público, qué sé yo, o llama la atención en público. Si el líder hace lo correcto, pero esta cultura está instalada el sapo visor, descubrir de dónde viene, como decías tú, no hay que irse a los orígenes a remontar al pasado, pero descubrir de dónde viene, que es un trabajo de conversación con cada una de las personas, Pero es que observación. ahí va mi pregunta. ¿Ah? ¿Cuál es el afán de entender de dónde viene? Para, no sé, supongo yo, como abordar el origen. Si identifico la causa, Sí, voy a la causa y doy con la solución. claro, si siento que uno de los integrantes del equipo es el que irradia este miedo. Perfecto. Entonces la pregunta sería, ¿quién lo está promoviendo de alguna A eso voy, Ok, sí, sí, ok. sí. Sí, o sea, en general, cuando hay una cultura que no está alineada a la que la organización quiere promover, se genera un fenómeno contracultural. O sea, por ejemplo, queremos promover la excelencia como equipo del trabajo bien hecho, pero tenemos una cultura de que no, hay quien no nos gusta esto y le llamamos sapo visor. Tenemos que de alguna forma identificar quién de alguna forma, sin ocupar un cargo de liderazgo, está liderando esto o quién lo promueve con fuerza. Y hay que empezar a tener conversaciones valientes. Porque, ojo, una de las empresas que yo más admiro, y no quiero plantear esto como la única solución, pero quiero entender que cuando queremos generar cultura, a veces hay que tomar decisiones que son radicales. Porque la cultura no es negociable. La cultura que quiere promover una organización es no negociable. En Disney, por ejemplo, tú no puedes llegar así con mala cara porque Disney son los líderes del mercado en la excelencia del servicio al cliente. Yo me he capacitado en atención al cliente en Disney. Yo no podría trabajar en Disney y decir, no, hoy día no ando con ganas de atender público, hoy día voy a atender como me salga. No. En Disney, cuando tú te contratan, te dicen, tú te vas a volver un actor de este evento, de este escenario, de esta obra de teatro. Por lo tanto, tú tienes que entrar en el personaje. Tú puedes tener tu cultura personal, pero cuando te vistes de la cultura de Disney,
tú entras en el modo de la cultura de Disney y cuando te vas a tu casa tú puedes volver a tu cultura, pero acá la cultura de la excelencia en el servicio al cliente no se negocia. Sí, ya. Una de las empresas que yo más admiro, además de Disney, es Mindvalley, una de las 2 empresas de desarrollo personal más grandes del mundo, liderada por Vishen Lakhiani. Cuando hicieron un gran cambio cultural, Vishen Lakhiani escribe en uno de sus libros que tuvo que desvincular al 70% de sus trabajadores. No eran malos técnicamente, pero ya no se alineaban a la cultura que se quería generar. Okay. Entonces, lo que hay que entender es que la cultura que una organización quiere promover es no negociable. Si queremos promover la excelencia, el trabajo bien hecho, no podemos negociarlo. Si queremos promover la colaboración, la unión, la cohesión de equipo y tenemos gente que es manzana podrida, no podemos hacer la vista gorda. Ya, me va quedando... Porque hemos hablado de la cultura organizacional, que no es que en una reunión la muestro, le indico cuál es y me olvido para siempre. No, puede ser la cultura declarada. ¿Cierto? Hay que instalar la cultura, porque otra es la cultura aprendida, que esa es la real. Exacto, ya. Y es un trabajo más largo, más Exacto, constante, hay que hacer más iniciativas continuo. culturales, acciones, generar una estructura que soporte esa nueva cultura, esa que queremos promover, etcétera, etcétera. Claro, sí. No es la instrucción de aquí, oye, cualquier cosa usted tiene que hablar. No sé qué. No. Sería re fácil. Sí. Yo tengo una hija de 7 años. Bastaría con que lo hubiera dicho a los 2 años, cepíllese los dientes todos los días, mañana, tarde, noche y o después de cada comida. Y estaríamos listos. Y estaríamos listos. Pero adivina, No pasa. todos los días que estás diciendo. La cultura también se instala por repetición. Me parece. Sí, por supuesto que sí. Sí. Entonces, cuando está esta cultura, el código de aquí no se sapea, y le llamamos sapovisor al que supervisa y muestra el error, no estamos ahí protegiendo un estándar, estamos protegiendo la complicidad, estamos protegiendo la ley del mínimo esfuerzo. Incluso, aunque suene duro, estamos protegiendo la mediocridad. Y me carga la mediocridad. ¿A quién no? Hay mucha gente que le da lo mismo. ¿En serio? Pero obvio. Ya, bueno, sí. Raúl, ¿tú de verdad crees que a la mayoría de la gente le gusta la excelencia? O sea, yo lo pensaba que sí. No. Porque si le gustara la excelencia, estaría en su estado de salud óptimo, se alimentaría de forma óptima, haría siempre su trabajo de forma bien hecha. Pero ¿cuánta gente no hace el trabajo a media? Manda un correo a la rápida, hace un informe a la rápida. Sí, es cierto. Sí, tienes razón. ¿Cuántas veces un maestro de la construcción, el maestro Chasquilla, te hace un trabajo en la casa y lo hace a más o menos nomás? La excelencia no es un bien que abunda. De hecho, basta con practicar la excelencia y ya vas a ser sobresaliente. Marcar la diferencia. Sí, o si no, no existiría la cultura del sapovisor, porque la mayoría le gusta, ya hagamos la pega nomás, como salga. Lo importante es hacerla. La excelencia es un valor escaso, no es un valor abundante. Bien. Aunque parezca que a Buenísimo. todos nos gustaría la excelencia, Claro. mentira, güey. Porque es como lo que se vende, po. Cada persona vende. Mentira. Porque nadie va a decir, no, a mí me gusta hacer las cosas Los a valores media. no se declaran, los valores se viven. Se viven. Yo puedo tener un maestro aquí, sí, no, la excelencia, excelente mi Sí, trabajo, eso, maestro, sí. excelente mi trabajo. Y después ves las terminaciones y la excelencia era un discurso vacío. Sí. La cultura existe en la medida en que se vive, no solo en la medida en que se declara. Entonces, cuando estos equipos hablan del sapovisor y se enojan cuando le muestran los errores, ay, usted que anda sapeando y qué sé yo, no están protegiendo un estándar, están protegiendo la mediocridad. Ujú. Ya, y ahí es donde el equipo aparentemente muestra como que se están haciendo las cosas perfectas, en línea, con los procesos y todo, pero en realidad, como dices tú, están ocultando otras cosas, Exactamente. ¿cierto? Y de ahí, detrás, se empieza a ocultar incluso la ineficiencia, porque nadie dice nada, no se analizan los procesos y todo sigue, hasta que algún día explote en algún lugar algún error grave y genere pérdida o lo que sea una institución. En algún momento el resultado acusa igual. Sí, Sí. ok. Sí, claro. Es en un equipo de venta. Pensemos en un equipo de venta. Efectivamente, si yo como vendedor no estoy haciendo llamadas de seguimiento o visitas de seguimiento a los clientes, obviamente voy a tener menos ventas. Obviamente. Si no doy un buen servicio por venta, es esperable que se me caigan clientes. Y finalmente el resultado, que en ventas se traduce en números, en dinero, va a acusar igual. Es como la ley de la siembra y la cosecha, la ley de causa y efecto. Uno cosecha aquello que siembra. Entonces es imposible que un equipo que trabaja a mediasta, en la mediocridad, en la cultura de la mediocridad, pueda tener resultados de excelencia.
absolutamente claro. Pueden ganar un partido, pero nunca un campeonato. Sí. En algún lugar se va a notar. Se va a notar. Mm, Se va a notar. en algún momento. Entonces, pasemos al siguiente punto, que es justamente este pacto silencioso de la mediocridad. Y aquí aparece algo súper interesante. Pareciera ser que cuando instalamos la cultura de prohibido sapear, estamos instalando la cultura de la lealtad. Sí, la malentendida. Malentendida muchas veces. Sí. Malentendida porque yo puedo entender si quiero cuidar a alguien en una situación excepcional y no denunciarlo por, no sé. Supongamos un ejemplo. Tú tenías un buen amigo. Te lo encontraste un domingo. ¿Cómo estás, amigo? ¡Ay! Anda con la resaca, con la caña. Oye, ¿qué onda? No, es que anoche me fui de fiesta, compadre. Ya. ¿Ya? ¿Y le pusiste mucho? Puta, sí. Supongo que te fuiste a tu casa en Uber, po. No, me fui manejando. Oye, ¿con trago? Sí. Puta, qué bueno que llegaste. Pero ¿sabéis qué? Te voy a denunciar a Carabineros. ¿Uno haría eso usualmente? No, Es raro, es ¿sí o raro, no? es muy raro. Uno le dice, le tira la oreja, le dice, Sí. bueno, eso no se hace. Claro. Ok. Uno podría entender una situación así excepcional. No vaya a ir y lo vaya a llevar a Carabineros. Capaz Claro. que alguien súper apegado a lo correcto, lo haga. No, yo creo que no lo haría. Yo creo que lo retaría, le tiraría la oreja a un padre, no sé qué. Pero eso, en el trabajo y todos los días, no puede ser. Po. Que yo veo errores, y ay, como que los dejo pasar, incluso los propios. Y si alguien me dice que estoy haciendo mal y que tengo que mejorar, me enojo, po, y le llamo sapo visor. Sí, es lo extraño en la cultura. Yo, por ejemplo, que a mí me gusta hacer las cosas bien. De hecho, creo que por eso es que a nosotros nos ha ido bien como empresa, porque la gente queda contento con nuestro trabajo. Y siempre estoy buscando cómo lo puedo hacer mejor. Cuando nos dan un feedback, yo no le digo, ay, andáis sapeando, sapovisor. ¿Nosotros qué hacemos? Lo agradecemos. Porque el feedback te permite ser mejor. Y solo aquel que quiere ser mejor agradece el feedback. El que quiere ser más o menos mediocre, sapovisor. Sí. Oye, estaba recordando mi llegada a la fundación, que hemos hablado otras veces. Como que, Sí, cuando te decían el gerente. El gerente, claro, esa lejanía y todo. Había re poca conexión, sino nula, por decirlo. Claro, y yo notaba esta cultura. Y apareció en varios procesos, en varios momentos que aparecía un error y esto. No, si es que la otra vez, pero es que no lo había querido contar. Y creo que te conté un episodio de una colaboradora que cometió un error y se demoró bastante. Como que lo quería esconder. Claro, ir a comunicar. Afortunadamente, como ya está un poquito más sano el tema, lo comunicó. Pero en estas otras instancias, eso había quedado tapado. Porque el que hubiese dicho algo hacia el líder o jefe estaba haciendo el sapo. Que yo desconocía el término sapo visor, pero estaba haciendo el sapo, el desleal. Entonces, yo siento que en general las personas, mira, imagínate, los compañeros de trabajo están cercanos, están mucho más cerca todo el día y en cada momento que del líder, aun cuando el líder sea cercano o promueva la confianza, pero ellos están más cerca. El día a día incluso hizo sus conversaciones a tonos familiares, se sabe más la historia de los hijos, etc. Entonces, eso yo siento que igual aunque tú intentes colocar una cultura de este tipo de digamos las cosas y veamos los errores y analicemos para corregir, se empiezan a formar estas lealtades como del amiguín, el que está cercano. Y se empieza a justificar al que llega tarde. Ah, eso iba, sí. Claro, al que trabaja mal se le protege. Claro. Cuando alguien comete un error, así como nos hacemos los locos, miramos para el lado. Y ojo, y aquí una aclaración importante, nosotros no estamos promoviendo que hay que ser sapo y andar denunciando todo. No. Así como, oiga jefe, mire, como la espinita. No. No. Nosotros queremos defender el valor de la excelencia, del trabajo bien hecho. Del trabajo bien hecho. Y no quiero decir que cada vez que veo un error de tu compañero vaya donde el jefe y lo acuses. Pero si nos comprometemos con el trabajo bien hecho, vamos a trabajar menos, vamos a trabajar mejor, vamos a ser más reconocidos, se nos abren posibilidades y oportunidades de ascenso muchas veces. Y no necesariamente es acusar, sino que ir y abordar el error. Porque lo que queremos instalar para mí son dos cosas. La cultura de la excelencia, el valor de la excelencia y la cultura del feedback.
Porque cuando estamos en la cultura de la mediocridad y que llamamos apovisor al supervisor, no estamos promoviendo la excelencia del trabajo. No. Y no estamos abiertos al feedback. Nos carga que nos digan lo que estamos haciendo mal, nos gusta solamente que nos tiren flores. Claro. Es instalar la cultura del feedback y el valor de la excelencia. No andar sapeando. Sí. En lo personal, Para que yo se siempre- entienda bien. Siempre decía al equipo lo siguiente, chiquillos, chiquillas, cuando aparece un error, si lo conversamos, lo comentamos, vamos a hablar siempre del error. Primero que Claro. nada, siempre del error, no de la persona que cometió el error. Y el corregir ese error va a corregir un proceso que va a hacer que todo el mundo ande mejor en su resultado, ¿cierto? En su trabajo diario. Y invitaba mucho esto de, porque se da, que empiezan a resolver los problemas como en los pasillos, en vez de, no sé, en la reunión formal de equipo. Entonces, cuando ellos tratan, yo les decía, cuando ustedes tratan el problema en el pasillo, hay varios que dejamos de aprender de ese error, porque yo siento que de un error se aprende. Entonces nos quitan la posibilidad de aprender a varios más cuando empiezan a tratar solamente en forma más oculta una situación, que quizás la resuelvan, pero quizás no. Exactamente. Ujú. Exactamente. Me gusta cómo lo dices porque de alguna forma muestra que es más amplio y profundo el tema de lo que uno podría pensar. Y en sí mismo no es que digamos que es bueno andar denunciando. Claro. No, sí es. Es tener como la confianza de decir, de levantar los sucesos. Exacto, exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque esto no quita o no descarta lo que nosotros siempre promovemos, que es un liderazgo sin portazo, es decir, un liderazgo desde el buen trato, desde el respeto, desde la conexión, entendiendo que yo tengo que conectar para poder liderar. No existe liderazgo sin conexión. Ujú. Y cuando yo tengo conexión, tengo confianza contigo. Por lo tanto, si yo te puedo decir, oye Raúl, esto súper bien, extraordinario, y podemos mejorar esto otro, tú dices, cierto, gracias, y me abro. Exacto. ¿Por qué? Porque defendemos el valor de la excelencia, que no es lo mismo que la perfección, es hacerlo cada vez mejor de cómo lo hacemos, y muestro apertura a aprender. No me amurro, no me enojo, es puro crecimiento personal. Exacto. Si los equipos que están cerrados al feedback y que le llaman sapovisor al supervisor y que defienden la mediocridad no están creciendo. Claro, se estancan. Se Sí, estancan. Sí, sí. Y es fácil estar en el montón y querer recibir privilegios como que fuesen excelentes. Si la vida premia el trabajo, la ley de la siembra y la cosecha. Yo a veces hablo con Nico es joven, el más joven de nuestro equipo, y le digo, Nico, de repente, en un mundo, lo voy a decir así como se lo he dicho a Nico, en un mundo tan lleno de hueones penca, que llegan tarde, que se quejan, que no hacen bien su pega, que tú llegues a la hora, no te quejes, agradezcas y hagas bien tu trabajo, tú ya estás por sobre el 90% de la población. Así es. Lo he vivido en carne propia. Si es así. Hacer las Esa es cosas la bien realidad. ya te pone en las primeras posiciones. Ujú. Porque aunque pareciera raro, la excelencia es un valor escaso. Se dice mucho, pero se vive poco. Me quedó clarísimo antes esta conversación. Sí. Entonces, idea fuerza para cerrar este punto. Cuando decir la verdad incomoda más que cometer el error, el problema ya no es la persona, es la cultura. Momento indicado para Vamos. hablar de nuestro auspiciador. Vamos a hablar de Olmué Natura Loche Spa y Terra Viva Multiespacio. 2 espacios únicos en la región de Valparaíso, donde la naturaleza se vuelve el mejor escenario para conectar contigo, con tu familia y, ¿por qué no?, con tu equipo de trabajo. En Olmué Natura disfrutas del equilibrio perfecto entre lo gourmet y lo criollo, además de spa, piscina temperada y experiencias que renuevan tu cuerpo y alma. Y en Terra Viva, el epicentro cultural de la zona, se presentan grandes artistas de la escena nacional e internacional. Ven a descubrir por qué son más que un lugar, son una gran experiencia. Aplausos para nuestro episodio. Las 246 personas que están detrás también, por favor, aplaudan. Aplaudan. Incluyendo al gran Nico, el que sabe. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Bueno, y aquí seguimos en Olmué Natura. Dice, oye, pero no están en Olmué Natura, no están donde graban siempre, ¿sí? Ahora estamos en uno de los domos, que era el antiguo casino de acá, para ver todos los rincones lindos que tiene acá Olmué Natura y Terra Viva. Un montón de espacios que tiene. Ahora vamos con las soluciones. Ya hemos hablado harto del problema. Sí.
Ahora viene la parte interesante. Eso que están esperando todos. Sí, hay algunos que dicen, puta, que no han dado duro en este episodio. Y Ahora hay viene otros la que deben parte. estar diciendo, sí, gracias porque este episodio, para mí que me dicen sapovisor, ha sido un bálsamo para mi alma. Vamos con las... ¿Qué puede hacer un líder frente a esta cultura? Vamos. Sí. ¿Ok? Vamos dando herramientas. Bueno, cuando un líder está en esta situación, nosotros hemos definido que hay 2 caminos posibles. ¿Cuántos caminos posibles? 2. Caminos posibles. El primero, la más fácil, la más tentadora y la que suele ocurrir es caer en esta cultura del silencio. Entonces ya como, si no puedes contra ellos, únete. Entonces dejo pasar las cosas, ya, puta, Sí. ya, como que ya, pucha, como que, Parece ser como la mejor, más puta, fácil. ya me la ahorro vida. problemas, man, ya, Sí. ¿para qué me caliento la cabeza? No voy a echar a la gente encima, ya, Sí. me hago el loco. Dejo pasar las cosas, no incomodo Somos todos felices, somos y amigos. intento caer bien. Ya, listo. Aunque el trabajo salga más o menos, ya, mientras importa. no digan nada de más arriba, ya, listo. El problema acá es que ese camino termina debilitando a quienes lideran. Les quita autoridad, les quita influencia, les quita liderazgo. Y finalmente la pregunta es, ¿quién lideró a quién ahí? Claro. ¿Quién lideró a quién? ¿Quién manda en esta casa? Más que quién manda, ¿quién influyó sobre quién? ¿Quién influyó? Sí. Y, claro, ¿quién lleva la batuta de la cultura? Exactamente. Y no es que promovamos, a propósito de este principio de no negociable, no es que promovamos la inflexibilidad o la rigidez o la sobreestructura, el exceso de estructura en quienes lideran. Pero cuando algo no es negociable, no es negociable. Por ejemplo, en una industria tan de alto riesgo como la minería, Mm, la seguridad no es negociable y punto. claro. En una empresa como Disney, donde el servicio al cliente es tan importante, el atender bien al cliente no es negociable y punto. En el servicio público, donde la honestidad y la probidad se supone que no son negociables, Hemos visto otras cosas, ¿ya? no debiesen ser No negociables debiesen ser negociables. y punto. En C-Coach, la conexión es un valor ancla. Conectar con la gente. Por lo tanto, practicar y promover la conexión no es negociable y punto. Y en C-Coach no va a haber gente mala onda. Ni gente hostil, ni gente que vive la misantropía. A mí me cargan las personas, me cargan los eventos sociales. No puedes trabajar en C-Coach. No es que sean malas personas, pero no calzas con nuestra cultura porque para nosotros eso Exacto. no es negociable. Aquí nadie va a andar con otro y dice, ¿viste el Cristian? Esas cosas no existen. No existen. No existen. Nosotros cuidamos al otro. Exacto. Entonces, ese camino de si no puedes contra ello, únete y rendirte, te va a quitar liderazgo. Te va a quitar liderazgo. Sí o Entonces, sí. el segundo camino, el más desafiante, el que más te va a fortalecer como líder, porque así como ir al gimnasio, tú sacas más musculatura levantando más peso que levantando menos peso, lo que te fortalece como líder son los desafíos más grandes. El segundo camino es más desafiante, pero es más sano. Y es reinstalar los estándares. Instalar la cultura de la excelencia, del trabajo bien hecho. No del sapeo. No es que queremos instalar la cultura del sapo. Queremos instalar la cultura de la apertura al feedback, de hacer el trabajo bien, de la excelencia. Eso es lo que estamos defendiendo. Entonces, algunas ideas simples, que sea simple, no quiere decir que sea fácil. Ahí es tu trabajo también de ponerle persistencia, energía, corazón, y si quieres más compañía, ya sabes, están abiertas las puertas de nuestra Academia de Liderazgo. Pero vamos a algunas cositas que nos pueden ayudar para esta segunda opción, que es la más desafiante, pero la más sana. ¿Cuál sería la primera? Usted las nombra y las vamos explicando. La primera es nombrar lo que está pasando. Nombrar lo que está pasando. Sí. A veces el líder puede decir algo tan simple como... A ver, en este equipo vamos a defender el trabajo bien hecho, no el silencio incómodo. Es ponerle las cosas por su nombre, como dice una idea por ahí. Hablar de lo que se está pasando. Poner en la superficie este fenómeno inconsciente. Ok, equipo, miren, pareciera ser que acá está instalada la cultura de hacer las cosas más o menos. De permitir o ser permisivos con el error. Y acá no debiese ser negociable el trabajo bien hecho y la apertura al feedback. Porque no se trata de andar sapeando.
Acá se trata de abrirse a la corrección, reforzar lo que se está haciendo bien, por supuesto, pero abrirse a aceptar lo que se está haciendo mal para corregirlo. Entonces hay que hablar, poner las cosas. Y por supuesto también identificar a quienes están liderando esta contracultura. Sí, como decíamos delante. Porque yo recomiendo aplicar el método 7PCA, que es un método que enseñamos en la Academia de Liderazgo, que tiene que ver con tener una conversación incómoda uno a uno con esa persona que está liderando esta contracultura, que es el que empuja el concepto del sapo visor. Y si esta persona en los acuerdos no cumple, ¿qué se recomienda cuando alguien no cumple los acuerdos y en la manzana podrida te genera una contracultura, no hace bien la pega? Desvincular. Desvincular. Y desvincular debiese ser una herramienta en la cajita de herramientas de quien lidera. Así es. Porque por mucho que promovemos el liderazgo desde el buen trato, hay cosas que no se negocian. Hay cosas que no se negocian. Segundo punto, luego de nombrar lo que está pasando. Separar corrección de humillación. Exactamente. Es como lo que hablamos del feedback asertivo. Sí. Porque corregir no es atacar. No. Como tú dijiste una vez en un episodio que me encantó, en el feedback asertivo uno critica la jugada, pero no al jugador. Es decir, no es lo mismo decir, ¿sabes qué, Raúl? Eres un irresponsable, que eso es muy ofensivo, que decir, Raúl, me preocupa, porque hoy día llegaste 15 minutos más tarde. No es cierto, pero es el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo. Llegó 20 minutos más tarde. ¿Nos damos cuenta? Porque corregir es cuidar el estándar, cuidar la excelencia. Sí. Y se hace con respeto, como dijera el mago Valdivia. Si ese es el asunto. Ese es el asunto. Y tercero. El tercero dice cambiar la narrativa cultural. Exacto. O sea, que el respeto en el equipo no sea proteger errores, sino ayudarnos a mejorar. Exacto. Que la lealtad se defina igual, porque la lealtad malentendida es lealtad igual en cubrir los errores y el trabajo mal hecho de los otros. Lealtad igual promover que mis compañeros de trabajo y mi equipo hagan bien su trabajo, cumplan con su deber. Tú acabas de señalar que esta es la forma de hacerlo, que no significa que sea fácil, ¿cierto? Y yo me recuerdo, siento en lo personal que mi actuar en términos del liderazgo, de comunicar, de no sancionar a la persona, sino que buscar el error para corregir, ha estado siempre, siento eso. Pero en un mismo escenario, la fundación, que lleva ya casi 10 años, al inicio, claro, no estaban las condiciones dadas. Y siendo yo en el mismo actuar, no lograba el mismo efecto. Así, me explico. Yo dije, oye, chiquillos, chiquillas, ante un error no tengan miedo de levantarlo, porque hay que analizar para corregir y que no vuelva a suceder. Pero el clima estaba tan denso que no había confianza, no había conexión, no había apertura. Por lo tanto, aunque yo lo dijera, no se hacía. Cambio hoy en día que hemos logrado esta conexión humana, que hemos logrado esta cercanía con el equipo, cultura del equipo. Cambiamos la cultura y hoy día sí resulta decir lo mismo. Y llega más fácil y se realizan las cosas. Exacto. Hoy día corregimos los errores, hoy día levantamos las cosas, analizamos y nadie culpa ni a Pedrito ni a Juanito, sino que ¿cómo hacemos que esto evite próximos errores humanos? Que siempre pueden estar. Exacto. Eso. Lo que pasa es que cuando tú llegaste, tú a lo mejor ya querías parar una casa, pero no estaban los cimientos. Yeah. No estaban los cimientos. Hay que construir los cimientos y a veces me he dado cuenta que hay unas losas para abajo de la tierra que son hasta de 2 metros, tremendos cimientos, para luego, cuando el terreno está preparado, podemos levantar la casa. Hoy día tú llegas y haces preparación y ajustes arriba porque ya están los cimientos instalados. Es decir, ya está la cultura instalada. Y quise contar esto porque siento que puede haber muchas personas que nos están escuchando que pueden decir, mañana mismo llego y instalo, ¿cierto?, esta premisa de levantar los errores, pero hay que analizar un poco más allá de cómo está esta conexión, cómo está la cultura. Exacto. Y yo creo que el primer punto aquí es clave, empezar a nombrar lo que está pasando, empezar a problematizar, a sensibilizar, a sacar del inconsciente colectivo y llevar al consciente colectivo en la conversación el problema. Empezar a develar la cultura. Así es. Empezar a develar la cultura. Porque los equipos que crecen realmente no son los que se encubren, son los que se ayudan a elevar el nivel.
¿Te imaginas un equipo de fútbol donde se encubren los errores? Bueno, ahí en el fútbol están las cámaras, Sí, están se todos ve- mirando. se ve todo. Pero como que se deje pasar el error. No, se corrigen. En el camarín se dice, oye, tú esto, por qué no tocaste la pelota? ¿Por qué corriste mucho más con el balón cuando tendrías que haberlo soltado antes? ¿Por qué saliste jugando con los pies, arquero? Si lo tuvieras, tenías que haber despejado. Si empezamos a corregir los errores, no estamos creciendo, nos estamos debilitando como equipo. El equipo que se abre al feedback, que le dice, gracias supervisor por mostrarme mis errores y lo que puedo hacer mejor, y no sapovisor sale para allá, ese es el equipo que crece, no el otro. Hasta acá, querido Raúl, Sí. yo creo que, insisto, yo creo que hay muchos supervisores que dicen, ay, gracias por este episodio, un bálsamo para mi alma, porque a mí me dicen sapovisor, y hay otro equipo que debe estar diciendo, estos compadres que se creen, te apuesto que son sapovisores. Te apuesto que cuando el Maturana va para allá, para las mineras, anda puro sapeando. Claro, puede ser. Y no es mi trabajo. Pero le hemos sumado una nueva arista a este episodio porque hasta acá lo podíamos cerrar, ya dimos las soluciones. Pero vamos a hablar de un siguiente punto. Cuando el sapovisor sí es el problema. Cuando el sapovisor sí en realidad puede ser efectivamente tildado de sapovisor. Porque hay muchos supervisores que hacen mal la pega también. Sí. Y que hay buenos equipos, pero liderados por un mal supervisor. Entonces, también quiero revisar en este cuarto punto aquello. Porque hay que decir algo importante. No siempre la etiqueta sapovisor nace de la cultura del equipo. A veces el problema sí es el supervisor. Porque sí hay malos supervisores. Ay, yo me acuerdo de uno. ¿Te acordás de uno? Que le gustaba llamar así como en privado ¿Ya? y recoger las copuchas. Ya. El comentario así, sí, enterarse de todo. Y desde ahí, claro, Llevaba y traía. porque como lo hacía con todos sabían que el punto neurálgico estaba ahí. Entonces la confianza pero estaba terriblemente rota. ¿No? Sí. O sea, ahí sí que este es el sapo. Exacto. El líder. Exacto. Y era brígido. Sí. El supervisor tiene que hacer seguimiento al trabajo del equipo, ¿no? Pero a veces cuando este supervisor lo ejecuta mal, no hace seguimiento, hace perseguimiento. Exacto. Y eso se percibe como amenaza, eso es casi hostigamiento. Eso es estar encima, con la frente arrugada, apuntando con el dedo siempre. La gente no se siente apoyada así. Ahí ya uno puede decir, el problema no es la cultura, el problema eres tú, cómo estás ejecutando tu rol de supervisión. Sí, ahí no me estaba haciendo visualizar crecimiento, me estaba haciendo visualizar castigo. Exactamente, experimento castigo. Experimento, claro, me puede costar la pega esto. Exacto, porque ser supervisor no es andar buscando error. Y hay supervisores que lo único que salen a buscar el error, a retar a la gente. Y la supervisión, amigo mío, tiene 3 funciones. La supervisión no es una amenaza, no es para tirar oreja, no es para sacar carta de amonestación, porque, no sé, pues, oye, haz tu pequita como supervisor, pues. ¿Y qué significa hacer la pequita? Puta, no sé, pues tráeme 2 cabezas para despedir mañana, porque hay que hacer reducción de personal. Entonces voy a salir a terreno a hacer supervisión a ver qué cabezas corto. No, no es el fin de la supervisión. La supervisión, querido Raúl, tiene 3 funciones o 3 finalidades muy claras. Primero, asegurarse que el trabajo se haga bien. Eso es lo primero. Que el trabajo esté siendo bien hecho. Segundo, dar feedback para que el equipo mejore su performance. Así es. Que tú como jugador mejores tu jugada. Que tú como jugador mejores tu jugada. Y lo tercero, asegurarnos el buen resultado. Porque a nosotros como líderes y a los supervisores los van a evaluar por los resultados que genera su equipo. Esa es la finalidad de la supervisión. Es buscar para ir corrigiendo. Ahora que mencionaste el tema de la carta de amonestación, yo recuerdo aplicar como pasos para ir elevando el nivel de llamado de atención. ¿Ok? Que era una conversación cuando la persona cometía un error. Luego yo le decía, ya, ahora esta es tarjeta amarilla, se viene pesado. Y si no corregía, venía la carta de amonestación. Pero siempre con la cultura o la mirada de que esa carta de amonestación le llamara a la corrección, a corregir el error, a hacer el cambio, a sentir, como dices tú, este feedback de, oye, qué bueno que me lo dijo porque ahora voy a poder ejecutar este cambio que me va a permitir hacer las cosas mejor. Eso. Y no con el fin de, ojo, que a la próxima te vas para la calle. No. Exacto. Y fíjate que interesante porque acá podemos instalar un concepto que sirve mucho para el liderazgo, que es de la psicología conductual, la diferencia entre castigo y costo-respuesta. ¿Ya? Castigo versus costo-respuesta. Castigo es que inesperadamente yo voy y te tiro la oreja o te lanzo una carta de amonestación. Costo-respuesta es,
Si tú haces eso, fantástico. Pero si no lo haces o haces esto otro, lógicamente va a venir una carta de amonestación. Por lo tanto, a la persona no le llega el tirón de oreja de sorpresa. Exacto. Sabía. Por lo tanto, yo no te castigué, tú te castigaste solo. Sí, Porque eso. tú sabías. Eso es costo-respuesta. Ok. Y nosotros como líderes, supervisores, tenemos que de alguna forma instalar más bien costo-respuesta. Porque tiene que haber consecuencias cuando algo no se hace bien, A eso voy. más que castigo. Súper. Interesante, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces, hay supervisores que hacen exactamente lo contrario a hacer bien la supervisión. Llegan sin saludar, se aparecen cuando algo está mal, están solo pendientes de apagar incendios, nunca reconocen el buen trabajo, cuando dan feedback critican al jugador, no a la jugada, Sí. y utilizan la supervisión como un mecanismo de castigo, de coercitivo, de poner el pie encima, de excesivo autoritarismo, de abuso de poder, etc. Yo diría que una alarma es lo que acabas de mencionar tú, ¿eh? Cuando uno escucha o alguien de tus colaboradores te dice, "Oh, usted lo único que hace retarme, nunca ha reconocido mis éxitos o las cosas que he hecho bien". Hay que hacerse el autoanálisis y decir, Totalmente. ¿cómo estoy entregando entonces estos feedback o esta supervisión? Totalmente. Porque ahí el equipo empieza a vivir la supervisión no como una oportunidad, porque la supervisión es una oportunidad. Claro. Porque imagínate si viene mi supervisor, me reconoce lo que estoy haciendo bien, bacán, qué rico. Me muestra lo que puedo mejorar, genial, puedo hacerlo mejor, puedo Sí. crecer, puedo aprender. Sí. Yo lo voy a vivir como una oportunidad, pero si chuta, ahí viene el jefe. Mm. ¿Cierto? Ya puta, ya me va a tirar la oreja, ya puta, no vio nada de lo bueno que hizo, se vino puro lo malo. Como ese papá que le dice, ¿qué nota te sacaste, hijo? Un 6-7. ¿Y por qué no te sacaste un 7? Chuta, compadre. Solo se enfoca en lo que falta y no valora lo que hay. Ya lo que hay. Y vivir la vida así es perderse todo lo maravilloso que hay, pues siempre estar en la queja, siempre estar en lo que falta. Y entonces también a veces el problema no es la cultura del sapovisor, sino que este sapovisor tiene muy bien puesto el nombre muchas veces. Porque el problema no es, el supervisor no tiene que estar para oprimir a los demás, sino que para elevar el estándar del equipo. Así es. Buen episodio, ¿no? ¿Nos mandamos? Buenísimo. Sí, yo me acordé solamente de una que yo le llamaba la regla de oro, que es no utilizar, y lo has dicho tú muchas veces también, no utilizar nombres propios al revisar un error, sino que revisar el fallo, en donde la interacción, el proceso, lo que sea, y que eso conduzca a mejorar ese error para evitar, y lo acabo de decir un rato hacia atrás, el próximo error humano, porque somos humanos, nos vamos a equivocar, nos podemos equivocar, pero analicemos para ir corrigiendo o evitar que esos errores sean tan repetitivos. Eso. Exacto, que se den con tanta Pero frecuencia. sin nombres, con procesos. Con proceso enfocado en la tarea, En la tarea, sí. en la situación, en la Eso- acción. eso quería Perfecto. Vamos con su reflexión final, amigo mío. Listo, esta dice así. Hagamos una distinción importante, ¿ya? Un equipo maduro no protege el error, pero tampoco acepta una supervisión basada en el miedo. Ni la complicidad con la mediocridad, ni el control autoritario constituyen buenos equipos. Los equipos que realmente crecen tienen dos cosas claras. Se defienden los estándares y se practica una supervisión que desarrolla a las personas. Porque al final, supervisar bien no es sapear, es ayudar a que el equipo sea cada vez mejor. Aplauso para esa reflexión. Creo que integraste ahí. Se integran muy bien los puntos que tratamos de poner sobre la mesa en esta conversación. Esperamos que este episodio les haya gustado. Por favor, sigan dejando comentario acá debajo de qué te gustaría que sigamos hablando en el podcast, porque los temas que estamos en esta cuarta temporada tienen mucha relación con las problemáticas que nos van planteando en la cajita de comentarios acá en Spotify o en YouTube. ¿Perfecto? Así que deja tus preguntas de qué te gustaría que hablemos en el siguiente episodio y por supuesto también, si tienes alguna situación problemática que estés viviendo actualmente, con un poquito de contexto que le pongas, dale, porque la podríamos responder en un siguiente episodio de nuestra cuarta temporada acá en el podcast. Así que no lo dudes, pon acá en la cajita de comentarios tus preguntas o de qué te gustaría que hablemos. Y también, más de la mitad de la gente que ve estos episodios, querido Raúl, no nos siguen No me en digas. Spotify o no están suscritas en YouTube. Por más que lo hemos invitado a suscribirse, aún faltan muchos. Sí, así que mira, es poner, me parece que es poner el más o el seguir en Spotify Ajá. y el suscribirse en el YouTube. YouTube. Y aprieta la campanita también en YouTube para que te aparezca la alarma cuando salga un nuevo episodio. No te pierdas de nada.
Y por supuesto lo invitamos a que nos sigan en nuestra red, nuestro sitio web www.psicoach.cl y nuestro Instagram @psicoach_experience. Sí, están todas nuestras redes sociales, toda la información y la invitación de Cristian a hacer las preguntas. Bueno, y por hoy nada más, nada más que decirte que haya sido crecimiento. Nos vemos en el próximo episodio y por tu atención, muchas gracias.